Hola, estoy preparando esta clase grabada, este video cortito, para completar la clase 12. Nos faltó hablar de caracterización de fuerzas de roce. Prefiero hacerlo vía este video, así la próxima clase ya empezamos con tema nuevo y nos hacemos un pedacito de cada cosa. Estábamos hablando entonces en la clase 12 de las fuerzas que actúan sobre cuerpos que trabajamos en la práctica, y después de la fuerza peso, que es una fuerza fundamental, una interacción fundamental entre la masa del planeta y la masa del cuerpo que estudiamos. Empezamos a hablar de fuerzas fenomenológicas, que son las que en la práctica surgen del contacto del cuerpo que estudiamos con cosas que lo tocan. Hablamos de tensión de una cuerda y hablamos, en ejemplos y otras veces, de las fuerzas de contacto entre una superficie y un cuerpo. Típico que un cuerpo esté apoyado en una superficie. Entonces repasemos que voy a estudiar este cuerpo azul. La superficie no está apoyada, la dibujé acá. Y en general la superficie es capaz de hacer una fuerza de contacto, que una vez llamé C, sobre el cuerpo que está apoyado. Y esa fuerza, para trabajarla, conviene, lo hacemos siempre, la descomponemos en dos componentes: perpendicular a la superficie y tangencial a la superficie. Entonces, en lugar de poner esta fuerza C, vamos a poner dos fuerzas que sumen lo mismo. La perpendicular a la superficie es la que llamamos normal, y la tangencial a la superficie, no sé para qué lado va, pero bueno, la dibujo para este lado, es la que llamamos fuerza de roce. Entonces ponemos en lugar de la fuerza de contacto esas dos que la representan. Son dos componentes de la fuerza que hace la superficie sobre el cuerpo apoyado. Sabemos que la normal, además de ser perpendicular a la superficie, siempre apunta para el lado de afuera. Entendemos que una superficie es capaz de empujar al cuerpo que tiene apoyado, pero no hay adherencia, no está pegado, entonces no es capaz de tironear. ¿Sí? Un cuerpo apoyado, la normal lo empuja hacia, como para que no penetre la superficie. Y la fuerza de roce, tangencial por definición, hay que ver para qué lado apunta. Entonces, de la fuerza de roce hay varias cosas para decir a nivel empírico o fenomenológico. Por observación, uno mide la fuerza de roce y tiene ciertas características. No son leyes de la naturaleza, son características empíricas que en general andan bien y en otros casos son solo una aproximación, pero son las que usamos en la práctica. Entonces, para caracterizar la fuerza de roce, lo primero es ubicar distintos casos en que las trabajamos. Primero, un caso es la fuerza de roce estática y otro caso es la fuerza de roce dinámica, que en otros libros o en otros cursos se llama cinética. O por ahí, conversando con los distintos docentes de la cátedra, alguno dice fuerza de roce cinética o dinámica, es lo mismo. La diferencia es que hablamos de fuerza de roce estática cuando no hay deslizamiento relativo entre el cuerpo que estudio y el cuerpo apoyado y la superficie no está apoyado. O sea, no hay deslizamiento relativo, está apoyado siempre en el mismo punto. No quiere decir que está todo en reposo, quiere decir que el cuerpo está pegado a la superficie. Si la superficie se mueve, el cuerpo se mueve igual, se deja arrastrar. En cambio, la fuerza de roce dinámica, o la situación dinámica, es aquella que tiene deslizamiento relativo, cuando el cuerpo patina respecto a la superficie. Entonces, la superficie puede estar quieta, puede moverse de alguna manera, puede ser la plataforma de un camión, pero el cuerpo se mueve distinto. Si el cuerpo desliza sobre la superficie, es que por ahí la superficie tiene su aceleración y el cuerpo tiene otra aceleración. Entonces, en el caso de roce estático, sabemos que la aceleración del cuerpo que estudiamos queda determinada por el estado de movimiento de la superficie. El cuerpo acompaña a la superficie. En cambio, en otro caso, deslizamiento relativo, la aceleración del cuerpo se debe averiguar como algo independiente de cómo está quieta o moviéndose la superficie de apoyo. Bien, esa es la primera distinción y es importante distinguirlas porque tienen características distintas las descripciones que vamos a hacer en cada caso. Empecemos por la fuerza de roce estática. Pensemos que el cuerpo que estamos estudiando, ahí apoyado, tiene estas fuerzas y otras fuerzas en general actuando. En cada problema tiene que ver todas las fuerzas. Entonces está la normal, está la fuerza de roce, que todavía no sé para dónde apunta, pero la voy a dibujar
así porque se me ocurrió, y si anda mal después lo cambio. Respeto la dirección normal y tangencial a la superficie, que acá copié punteadita, y en general hay otras fuerzas. Entonces, F1 puede ser una tensión, F2 típicamente el peso, también está, o sea, las que haya. Entonces, uno se guía por la segunda ley de Newton, desde ya. Y la segunda ley de Newton dice que la suma de todas las fuerzas, bueno, vamos a poner acá, la normal, más la fuerza de roce, más las otras fuerzas que haya, ustedes en cada caso ponen lo que corresponde, es igual a la masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo. Entonces, la fuerza de roce que está acá y la normal que está acá, como algunos términos de la suma de vectores, conviviendo con otros, tienen que ajustarse a la aceleración observada y a las demás fuerzas. ¿Sí? La fuerza de roce en el caso estático no tiene un valor predeterminado, que yo saco una fórmula y me da tantos newton. Funcionan como un comodín, se acomodan. Yo les digo que es como un comodín. Se acomodan para que la suma de fuerzas coincida con el producto de la masa por la aceleración observada. Insisto, en el caso de roce estático, la aceleración del cuerpo la sabemos o la escribimos como igual que la aceleración de la base, de la superficie, porque se mueven juntos, están pegados. Entonces, si sé la aceleración, la fuerza de roce estática, vamos a poner estática por acá, coma E de estática, la fuerza de roce tomará el valor que corresponda a que la segunda ley de Newton se cumpla, que por supuesto se cumple. Entonces, como que se despeja de la segunda ley de Newton, no tiene una fórmula propia. Sin embargo, tiene características de si es razonable o no, si puede existir o no. Pensemos un poquito qué es el roce estático. El roce es contacto, igual que la normal, es contacto. Es interacción entre las partículas de la base de la superficie donde está apoyado y las partículas de la base del cuerpo. Y es como pensando si fuera algo rugoso, como que están enganchados entre sí. Si no hay deslizamiento, si se mueven juntos, es como que lograron acomodarse bien y puede estar bastante agarrado. Entonces, la superficie hace fuerza sobre el cuerpo, la superficie ejerce la fuerza de roce para que el cuerpo se mueva como corresponde. La fuerza de roce estática para que el cuerpo se mueva como corresponde, o sea, según la aceleración observada. Si veo que hay reposo, pongo aceleración igual a 0. Si veo que el conjunto superficie y cuerpo se mueven con tal aceleración, pongo esa aceleración para el estudio del cuerpito, que está acá arriba. Y entonces, uno cuando va a despejar le sale un valor de fuerza de roce y dice, bueno, esa es la fuerza que tiene que hacer la superficie sobre el cuerpo para que no deslice, para que vayan juntos. Y la superficie no es capaz de hacer cualquier fuerza que le pidan. Es capaz de hacer fuerza hasta un valor límite. Entonces lo que se caracteriza en la fuerza de roce estática es que ustedes averiguan cuánto debe valer, pero revisan si está dentro de los límites conocidos. Si está dentro de la fuerza posible de ejercer. Por ejemplo, si la superficie es esta carpeta y el bloque es este borrador, ahí está en el reposo y la aceleración del bloque es 0. Y si yo muevo la carpeta con cierta aceleración, pasa a estar en reposo a más y más velocidad, entonces te estoy obligando al cuerpo a moverse con aceleración para allá. ¿Quién obliga? Los únicos que obligan a aceleraciones son fuerzas. Entonces, ¿qué fuerza obliga a esta aceleración? Bueno, la fuerza de roce. ¿Por qué esto no se queda atrás? Porque la superficie es capaz de llevarlo. Con una fuerza de roce que corresponde a la aceleración que observo. En este caso sencillo, la fuerza de roce debe ser para allá, porque es la responsable de la aceleración para allá. Ahora, si yo tironeo esto como hacen los magos, para sacar el mantel de la mesa y dejar las copas, si hago así y lo acelero mucho, no logro que el bloque acompañe a la superficie. Entonces será que la fuerza de roce que puedo pensar necesaria para que la superficie arrastre el bloque no existe, no es tal. Entonces arrastró un poquito, pero no arrastró suficiente como para darle la aceleración copiada de la base. Y veo como que esto se me queda atrás. No es que va para atrás. Desde la carpeta, si me paro de arriba, parece para atrás, pero visto desde afuera, como ven ustedes, uno tiene más aceleración que el otro. Entonces tienen distinta aceleración, distinto movimiento, hay deslizamiento. Ese caso lo vemos por separado. Pero la pregunta es,
cuánta aceleración le puedo dar a la carpeta, a la superficie, para que la fuerza de roce que estamos escribiendo sea capaz de darle la misma aceleración al de arriba. Y eso está dentro de ciertos valores que se tipifican como valor máximo. Otra cuestión, la fuerza de roce yo no sé para dónde apunta hasta que no veo cómo se mueven las cosas. Porque si me paro de este lado y quiero acelerar la carpeta para allá, entonces necesito acelerar el bloque también para allá. Depende para qué lado arrastre y para qué lado acelere, es la fuerza de roce que está existiendo para mover al cuerpo apoyado igual que la superficie, con el mismo momento que la superficie. ¿Bien? Entonces, ni sé para dónde apunta, ni sé cuánto vale. Se va a acomodar a la situación que estoy describiendo, y el criterio de acomodarse es, bueno, que se cumpla la segunda ley de Newton. Ahora, la fuerza de roce estática en módulo tiene un valor máximo. Tiene que ser menor o igual que el máximo permitido, o el máximo característico de la superficie de los materiales en apoyo, de la rugosidad, de todos los detalles de cómo está construido esto. Y otra cosa que entra acá en juego es que imagínense que el roce que pueda hacer la superficie sobre este borrador depende de si el borrador lo tengo más apretado o menos apretado. Si está así solamente suelto, está apretado por su propio peso, digamos. Veo que no hay aceleración en la vertical, veo que está el peso del borrador hacia abajo, la normal hacia arriba, y debe estar equilibrada para que den aceleración cero. Pero si yo a esto le apoyo algo encima y otra cosa encima, y le aumento la normal acá abajo, digo, si el piso que está aguantando todo esto, aumenta la normal. Aumentar la normal es que están como más apretados entre sí. Si están más apretados entre sí, están más agarrados. Si están más agarrados, pueden hacer más fuerza de roce. Entonces, el valor máximo que puede tener la fuerza de roce estática en módulo depende de la normal. Y se escribe como un coeficiente, ponemos la letra mu, sub e, mu estático, se llama coeficiente de roce estático, multiplicado por el módulo de la normal. La fuerza de roce estática entonces se acomoda a la situación mientras le pida que esté dentro de estos valores. La fuerza de roce estática máxima será justo el valor de este coeficiente por la normal. En general va a ser menor. A lo sumo va a ser igual cuando la superficie está haciendo lo más que puede de roce, y si le pido más ya no va a poder. Solemos hacer en la práctica cuando el cuerpo está a punto de deslizar. Cuando lo arrastro, pero estoy ahí al límite que si le pido más aceleración ya no se puede, o sea, ya la fuerza de roce no puede hacerlo, se dice que estamos con la fuerza de roce máxima y usaremos el igual, pero en general va el menor. Entonces uno no puede usar esto como una fórmula de despejar. Tiene que calcular la fuerza de roce estática en módulo de la segunda ley de Newton y pasar por esta verificación, a ver si es menor o igual que mu estático por la normal. Y el mu estático es un numerito, coeficiente de roce estático, que depende de los cuerpos en cuestión. Entonces los problemas suelen decir, tengo un roce con un coeficiente de roce mu sub e o mu estático igual a tanto, 0,4, 0,5, es un numerito adimensional. Pues acá hay una fuerza en Newton, acá una fuerza en Newton, así que este número no tiene unidades, es adimensional. Coeficiente de roce, entonces, estático, es el que usamos para revisar si la fuerza de roce, que entendemos que está cuando veo que el cuerpo no desliza sobre la superficie, está dentro de del rango permitido. Bien. Por otro lado, la fuerza de roce dinámica, vamos a otro caso. La fuerza de roce dinámica, en el caso en que las superficies deslizan entre sí, bueno, resulta que es mucho más predecible. Es mucho más predecible. O sea, hay alguna fórmula que me dice cuánto va a valer en módulo y hay un argumento que me dice para qué lado va a apuntar. Entonces, estamos en la situación en que tenemos una superficie, un bloque, deslizando respecto de la superficie. Yo no digo si la superficie está quieta o se está moviendo. Lo que les voy a decir es que si me paro arriba de la superficie, yo, para la superficie, voy a ver al cuerpo moviéndose o para un lado o para el otro, respecto de la superficie. No es la velocidad respecto al observador que está allá afuera en su sistema inercial, es la velocidad respecto de la superficie.
Entonces resulta que si el bloque se quiere deslizar para allá respecto a la superficie, la fuerza de roce lo frena, tipo que achica el deslizamiento. Entonces si el bloque va para allá, la fuerza de roce va para acá. Y si el bloque se está moviendo para este lado respecto a la superficie, la fuerza de roce va para allá. Insisto, ese dibujito hay que imaginárselo como un movimiento relativo a la superficie, respecto de la superficie. Entonces, la fuerza de roce dinámica tiene estas características. Se opone al movimiento relativo, y voy a subrayar relativo, del cuerpo respecto de la superficie. Hay que reconocer para qué lado desliza. Un caso bien sencillo es, si la superficie está en reposo, un caso, bueno, en reposo respecto de qué? Respecto del sistema inercial desde donde yo describo el problema. Entonces, la superficie está quieta y si el cuerpo se mueve, ya la velocidad que veo es la velocidad relativa al sistema de referencia y a todo lo que esté quieto. Entonces, en ese caso voy a dibujar. Si la velocidad del cuerpo, vamos a poner en otro color, por ejemplo, es para aquel lado, y dibujé tipo plano inclinado porque esto sirve para toda superficie, y no digo que va para abajo porque alguien le puede haber dado un envión y esto está subiendo, o puede haber una cuerda que tironea y lo hace subir, esto está siempre en conjunto con otra fuerza. Entonces, la normal va a apuntar así, seguro, y la fuerza de roce dinámica va a apuntar así, en contra de la velocidad relativa. Y esta la llama fuerza de roce dinámica. Una D por ahí. Entonces sabemos para dónde apunta. Y nos falta saber el módulo. Y resulta que la regla empírica es que el módulo de la fuerza de roce dinámica lo puedo relacionar con un igual, no con un menor igual que no sé si va igual o si va menor, con un igual. Y resulta ser igual a un coeficiente de roce dinámico, que es otro numerito. De la misma superficie tenemos coeficiente de roce estático y coeficiente de roce dinámico, por la normal, en módulo. O sea, la fórmula se parece mucho, pero el coeficiente de roce que está es el dinámico, el muy dinámico. Déjenme poner cortito, coeficiente de roce dinámico. Que en general es un número, bueno, es adimensional y suele ser más chico que el estático. Por ejemplo, el estático puede ser 0,5, o sea, la fuerza de roce llega hasta la mitad que la normal, y estoy señalando pensando en el anterior, perdón. Y el dinámico puede ser 0,3. La fuerza de roce vale 30% de la normal, 0,3 por la normal. Y otra vez depende de si los cuerpos están más apretados. El cuerpo con la superficie está más apretado, con más normal, o más flojito, con menos normal. Entonces la fuerza de roce dinámica, les decía, es mucho más predecible. Vamos a darnos cuenta para dónde apunta y vamos a escribir que su módulo es un coeficiente que puede ser dato, digamos, por la normal, que no sé, lo tengo que calcular. Pero bueno, si en la suma de fuerzas estaba la normal y la fuerza de roce y eran dos incógnitas, con esta relación resulta que pongo una en términos de la otra y es una incógnita menos. Y en los problemas ustedes saben que tienen que tener igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Entonces, esta relación les permite, bueno, liberarse de la fuerza de roce y trabajar solo con la normal. O al revés, liberarse de la normal y trabajar solo con la fuerza de roce. Pero es una relación con un igual, o sea, la puedo usar antes de resolver el problema. Insisto, en cambio, la fuerza de roce estática no sabía cuánto valía hasta que no resuelvo el problema completo, porque depende de todas las fuerzas y de que se cumpla la segunda ley de Newton. Bueno, esto me faltó contarles. Yo sé que a esta altura ya lo han trabajado en la práctica, seguro que lo conversaron con los docentes. Le doy un poquito de marco teórico a estas fórmulas empíricas o fenomenológicas que agregamos a la segunda ley de Newton. Perdón, lo digo de vuelta. ¿Cómo se hace un problema de dinámica? Siempre, sí o sí. Se elige el cuerpo, se ve qué masa tiene, se ve qué fuerzas actúan y se usa la segunda ley de Newton. Además, estas cosas ponen o nos dan información extra. Nos dan información extra que podemos agregar al planteo para eliminar incógnitas y para terminar de resolver. Insisto, es como información extra para usar sobre el planteo básico de segunda ley de Newton. Bueno, con esto estaría terminado los temas de la práctica 4 y el viernes 30 de abril estamos hablando de movimiento circular para encarar la práctica 5. Los dejo, hasta luego.